buenas noches, amigos de Visión Siglo XXI. Hoy un programa especial, evaluación del año 2013 y perspectiva del año 2014, reto y desafío. Hoy vamos a tener un análisis especializado con el ingeniero Félix Díaz, financista, ecólogo, quien nos acompaña en esta noche especial para que veamos la perspectiva del año 2014. Volvemos con el ingeniero Félix Díaz. Ven a la Cooperativa Vega Real, que te brinda los más altos intereses por tus ahorros y las más bajas tasas de crédito, con el ideal cooperativo de servir. Hoy, gracias al esfuerzo ejemplar de sus empleados y socios, Vega Real cuenta con más de 1.000 millones de pesos en activos y solvencia incuestionable. Tenemos una cooperativa al servicio del Cibao. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. De ti cuando te conocí, de tu belleza y hermosura natural, escondida en el centro de mi corazón estás, y contigo me siento bien. Hay momentos en la vida que no se pueden dejar escapar, y para esos momentos nosotros estamos ahí para satisfacer tus más grandes deseos. Complejo Ecoturístico Casa Club te enamora. Carretera Vallacanes-La Vega, teléfono 809-242-6796. La Vega. Te enamora. Amigos televidentes, estamos hoy para analizar la perspectiva del año 2014 y la evaluación del 2013. Y nos acompaña el ingeniero Félix Díaz, quien nos va a hacer esa evaluación. Así que agradecemos a toda la red de canales que van a estar viendo este programa especial con motivo del fin de año, para que nos focalicemos a un próximo año, empecemos a hacer el plan de vida personal, el plan de vida institucional y el plan qué va a pasar con el país, con un presupuesto de 614.000 millones de pesos. El año pasado, hablando del presupuesto 2013, alrededor de unos 530.000 millones de pesos. O sea que ha habido un incremento en el presupuesto de la nación y esto implica muchas cosas que el ingeniero Félix Díaz nos lo va a analizar. En primer lugar, bueno, Félix, ¿cómo se encuentra usted, ingeniero Félix Díaz? Amigos televidentes, un saludo afectuoso a todos ustedes que a lo largo de este año pues han tenido la modestia de ver el programa Visión Siglo XXI, y un saludo siempre cariñoso a nuestros hermanos socios cooperativistas, en especial de Cooperativa Vega Real y de todas las demás entidades cooperativas de República Dominicana y del mundo que nos ven. Bueno, Félix, nosotros hemos tenido un año con éxito, con luces, con sombra, y casi siempre se evalúa el año en la parte económica, en primer lugar el crecimiento económico de la macroeconomía y también de lo que es la microeconomía, o sea, dos aspectos de la economía importantes. Y eso impacta en lo que es la generación de empleo, impacta también en cómo enfrentar la pobreza. El año 2013, el impacto que ha tenido en la economía de todos los hogares y especialmente en el Producto Bruto Interno. Bueno, recordaremos, si vemos páginas hacia atrás, que hace un año, precisamente, al final del 2012, las Navidades nos esperaron con aquel proyecto de reforma fiscal que entró en vigencia el 1 de enero del año 2013, que ya está llegando a sus horas finales. Recordamos que el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios se incrementó de un 16 a un 18%, que es el que hemos pagado a lo largo de este año, en casi todo lo que compramos, desde vestimenta, calzado, la mayoría de los medicamentos, los combustibles, los artículos como vehículos,
Los alimentos casi todos están afectados, los electrodomésticos, prácticamente casi todos los bienes y servicios que nosotros compramos, adquirimos, los dominicanos fue incrementado y eso lo incrementó porque se reflejó en el precio para nosotros los adquirientes, los consumidores. Al mismo tiempo también que se establecieron nuevas tasas casi a la mayoría de todos los otros impuestos, que al fin y al cabo la estructura tributaria dominicana está concebida para ser transferido a nosotros los consumidores. No se atreven casi nunca a ponérselo a las grandes ganancias de capital, tampoco se atreven a colocárselo esos impuestos a los bienes suntuarios, como el caso de los vehículos de lujo, no a los vehículos del transporte colectivo, sino a los vehículos de lujo, o el caso de las viviendas suntuarias, o para aquellas familias que tienen más de una vivienda. No, los impuestos no están bajo ese concepto, sino que normalmente quedan siendo pagados por los sectores menos influyentes en la sociedad, los sectores de menos decisores, que somos nosotros los consumidores. Bueno, Félix, se está estimando que el impacto a nosotros los consumidores anda alrededor de un 58%. Eso fue la última estadística que se refleja que todos los impuestos están afectando en un 58% a nivel de todos los consumidores. Sí, y ¿qué dicen los teóricos tributarios para cada proyecto de reforma de las 5 que nos han puesto nosotros? Por un mal manejo de los políticos. Lo primero porque los políticos han caído en un extremo de ser administradores de la crisis de los sectores de poder. Y es un grave error. A los sectores de poder económico del país, a los factores fáticos, como dicen los sociólogos, hay que hacerle entender que los políticos están también para bien administrar las cosas del Estado dominicano y que de alguna manera mitigar aquello que nosotros siempre tanto señalamos, que son los indicadores de pobreza, como vivienda, salud, empleo, educación, dignidad humana. Si no terminan siendo siempre prolongando y prorrogando la administración de la crisis, que es un grave error. Entonces, dejándose poner de rodillas de los sectores fáticos, que son los que siempre más evaden impuestos y son los que nunca quieren que le pongan los impuestos, sino a nosotros los consumidores, y ellos por lo tanto nos lo transfieren a nosotros en los costos de producción. Y eso es parte de lo que nosotros hemos cargado, porque siempre nos dicen la teoría, no, que la masa tributaria nuestra, la carga tributaria, es apenas de un 13%, mientras en América Latina está promediando un 19%. Sí, pero ¿quiénes los están pagando en otros países? Bueno, lo están pagando normalmente las élites económicas, son las que tienen que cargar con el peso específico, porque esa es la justeza que se establece para que una sociedad sea de equilibrio y sea democrática. Y no habrá democracia si entonces la mayoría de los impuestos los pagan los sectores de menos poder y de menos facultades adquisitivas de una sociedad. Félix, pero los elementos básicos que tenemos en la evaluación del año, desde el punto de vista económico, positivo, que hay que enumerar positivo, y cuáles han sido los más negativos. Tú hablaste de la reforma fiscal como un elemento para incrementar los impuestos y que a la vez esos impuestos debían traducirse en el bienestar de la comunidad. Hay que señalar, ha habido muchos logros en términos positivos, y uno de ellos ha sido la estabilización en las tasas de interés, promedió la tasa de interés activa, o sea, la que nosotros pagamos cuando tomamos préstamos, promedió en todo el sistema financiero un 14.05% en el 2013, y la pasiva, que es la que nos pagan a nosotros por las inversiones en certificado a plazo fijo, que promedió un 6%. Eso significa que para nuestro esquema económico son tasas relativamente bajas. Hay otro logro muy evidente, y fue la liberalización que hizo el Banco Central de 20.000 millones de pesos dentro del encaje legal, como se denomina, una figura que no es más que son unos fondos que aseguran la liquidez del sistema financiero ante momentos de contingencia. Esos fondos se liberaron enfocados hacia sectores muy productivos, como fue el de viviendas de bajo costo, viviendas de menos de 4 millones de pesos, para lo cual fueron colocados 7.000 millones de pesos en toda la República Dominicana, y cada banco tenía una posición diferente en términos del encaje legal y en términos de la liquidez, y eso fue lo que tomó como parámetro autoridades del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos, también para el sector agropecuario, para el fomento de las exportaciones agropecuarias, para la micro y pequeña empresa también, que se liberaron otros fondos. En total fueron 20.000 millones, que eso nunca se había hecho. Por primera vez es una disposición del propio presidente de la República. Pienso que otro logro más que fue muy aceptado del propio presidente fue visitar los fines de semana a grupos asociativos carenciados, más que todo de mujeres, de los barrios, de zonas rurales, de mujeres artesanas, mujeres criadoras de pollo, pequeños productores de nuez moscada, pequeños productores de vegetales, aquí mismo, por ejemplo, en el caso de la provincia de La Vega, en el caso de Jime y de Ranchito, que lo visitó el propio presidente, en Jarabacoa, por igual, en el puerto de Jarabacoa, en Bonao, y así sucesivamente, casi todas las provincias del país, el presidente le ha dedicado un momento
inesperado para reunirse con grupos asociativos de productores que no tenían posibilidad de accesar a crédito a la banca regulada por la Superintendencia de Banco y que tal vez no estaban asociados. Y siempre él promulgó algo y ha propugnado, que es la asociatividad de esos grupos. Dice, solo no van a llegar a ninguna parte. Tienen que unir sus esfuerzos y sus voluntades. Generar empleo de ustedes mismos. No quiero automatización de procesos porque no le va a quitar la fuerza de trabajo a ustedes. Como dijo en Villa González, que querían instalar 2 máquinas de palilladora de tabaco y le dijo, no, porque entonces aquí hay empleadas 25 mujeres, madres, solteras, que ganan su sustento gracias a ese trabajo. Si me traen las 2 máquinas, entonces yo para eso no le voy a prestar. Esas 25 madres de familia van a perder su empleo. Oye, qué concepto tan bonito, me agradó mucho. Y son logros muy evidentes. Quizás alguien lo ve muy insignificante y una pequeñez, pero bueno, es un logro del Estado directamente. Pienso que otro logro ha sido que la tasa de cambio, que tomó una tasa de deslizamiento acelerado, porque todos recordamos que en octubre del año 2012 la tasa de cambio estaba promediando todavía 38 pesos por $1 y de buena a primera se fue a 41, o sea, como en 45 días. Bueno, pues se logró estabilizar y estamos terminando la tasa de cambio ya el día de hoy, finalizando el año 2013, en una tasa del 42.76 pesos por cada dólar, y eso por lo menos brinda estabilidad en los precios, porque casi todos nuestros staff de precios están afectados por cómo anda la tasa de cambio, y sobre todo por el caso de los combustibles, que son de los combustibles más caros que nosotros pagamos. Somos nosotros los dominicanos en el mundo. Bueno, porque está influenciado por... Un combustible fiado. Sí, a crédito, como lo despachan. Entonces, hay que señalar esto, también que se ha recuperado un poco el turismo, que se había perdido en el 2011 y en el 2012, y el turismo genera mucho empleo, genera dólares que llegan aquí los turistas que no consumen. Un país que ese es uno de los 4 renglones esenciales. De nuevo se ha también incrementado los volúmenes de exportaciones nuestros. Son logros que hay que señalar lo que el país ha tenido. La zona franca se ha recuperado bastante también. La zona franca están terminando el año 2013 con bienes de exportación por más de 4.400 millones de pesos. Cuando hablo de zona franca, tengo que incluir todos los bienes de conversión, ¿entiendes? Todos los bienes que se colocan en puerto para salir a otro mercado. Y como sabemos, hay muchas empresas que manejan invernaderos, que son productos de origen agropecuario. Félix, déjame hacerte un resumito. El presidente de la República planteó en su campaña que iba a fortalecer la parte agrícola para abastecer a 10 millones de habitantes aquí, más 10 millones que se estima de turistas, incluyendo Haití, que también ha habido un conflicto, que hay que analizar el conflicto comercial con Haití, y también el impacto que causa para los empresarios y para el mismo país la sentencia 168. El presidente hablaba de la producción agrícola como un elemento básico para abastecer al sector turístico y especialmente a los comestibles de los dominicanos. No se ha mencionado mucho ese aspecto. Bueno, de alguna manera ha sido muy evidente hasta la sobreproducción, porque por ejemplo nosotros a lo largo del año hemos tenido dificultades para colocar incluso los excedentes en la producción de pollo, de huevos, de cerdo, de arroz en un momento determinado también, y hasta de habichuela y de papa y de cebolla. Así que hemos tenido dificultades a veces y hemos tenido que improvisar, salir a buscar incluso destinos inmediatistas, como fue el caso que se tuvo en un momento buscando las islas del Caribe, a Venezuela, se estuvo buscando hasta Centroamérica para nosotros poder colocar esos excedentes que teníamos. Se nota que entonces se trabajó para producir suficiente para... Bueno, pero entonces hay una crisis, Félix, que no se ha mencionado como un punto negativo. Si Haití nos consume alrededor de 1.200 millones de dólares al año sí, y fruto de que ellos paralizaron esa parte comercial y además de esto se agrega la sentencia, somos los vecinos más cercanos para abastecer alimentos, porque cuando la gente tiene problemas de alimenticio no pide cuenta ni a partido ni a empresario. Entonces eso también, eso generó una crisis, como tú bien dices, tuvimos que rápidamente empezar a colocar a países de Centroamérica, o sea que no hay una planificación de la colocación de la sobreproducción. Lo que ocurre, ahí hay un componente, algo que casi nunca se dice, se trata en los medios de comunicación, y es el hecho de que el presidente Martelly, Michel Martelly de Haití, ha procurado, después del terremoto, ayudas entre comillas de fundaciones, de organismos multilaterales y de grupos empresariales también que han visto un mercado cautivo en Haití, y esos grupos de alguna manera tienen mucha incidencia, parece, en las decisiones de los ministerios dentro del gobierno de Haití. Entonces esos grupos han empezado a procurar otros medios de abastecerse el pueblo haitiano. Y dentro de los medios de abastecimiento, para ellos no le importa a qué precio les sale más barato a los consumidores ni a ellos, sino dónde ellos consiguen más
beneficios, pingo de beneficios. Y dentro de ese mercado está el arroz, los pollos, los huevos, el arenque, bacalao, hasta la propia harina de trigo, por ejemplo, que nosotros colocamos mucha harina de trigo cruda. Aquí hay 4 empresas molineras en República Dominicana que traen el trigo en grano del exterior, lo procesan aquí y luego producen los diversos tipos de harina para pan, para pastas alimenticias, para delicatessen, etcétera. Entonces, ya la harina ha disminuido muchísimo ahora, la demanda por parte de ellos, porque hay otras empresas que le están abasteciendo a Haití, aunque más caro y en condiciones más restrictivas, pero como lo que le ha interesado a ellos ha sido quienes le generan más beneficio a 2 o 3 empresarios, no quienes benefician más al pueblo haitiano, eso ha terminado perjudicando a nosotros y por eso es que entonces nosotros parece ser que tenemos que ir pensando en otros destinos comerciales, porque ese tema no lo va a resolver, ni se lo podemos ir a imponer, porque Haití es un país independiente, con sus dificultades, con que se le pueda cuestionar que no es una nación formalmente constituida, pero bueno, ese es un tema que a nosotros no nos debe competir y a decirle lo que ellos tienen que hacer. Entonces, lo que nosotros podemos poner determinadas condiciones, y eso es lo que genera la sentencia, en parte, eso es lo que genera la sentencia, porque durante tantos años el país se acostumbró a ser tan flexible con los hermanos haitianos y no exigirle a aquellas autoridades, espérate, yo soy flexible, que es lo que hace Estados Unidos con nosotros, que es muy flexible, pero Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Es decir, y nos pone muchísimas veces condiciones y nosotros las acatamos como tal, porque es el país más poderoso económicamente de la tierra. Entonces, tal vez en los mercados se da ese tipo de normas que de ambas partes no lo hemos entendido, ¿tú ves? Y los grupos de interés que no ven más allá de otros aspectos de orden político no lo comprenden ese tipo de cosas. Y bueno, la sentencia hasta cierto grado tiene ese matiz, que no significa eso que yo esté de acuerdo con muchos aspectos de la sentencia, por un asunto humanitario, uno tiene que entenderlo. Y yo por eso decía que quizás uno de los principales problemas que ha tenido en el año 2013 la economía dominicana, que son los productores agropecuarios, los productores de harina, pero también los comerciantes dominicanos, porque de aquí se abastecían todo lo que tenía que ver con la industria del plástico, se abastecían los haitianos de aquí, desde República Dominicana, y con productos hasta menores, que es lo que dicen productos menores, porque usted habla del hielo, el hielo es un producto perecedero inmediatista, que ellos se abastecían de nuestro país, incluyendo también muchísimas frutas que la compraban aquí, por ejemplo, el banano que no califica para los mercados internacionales. Aquí los principales consumidores eran el mercado haitiano, o los propios plátanos que no califican para la cadena de supermercados en República Dominicana. Ellos lo compraban, o la yuca o la batata, que a ellos les gusta mucho. Bueno, eso será un conflicto que va a permanecer porque no hay un entendimiento todavía, porque el presidente de Venezuela y el presidente haitiano y dominicano están buscando entenderse en la parte de la ley de migración, la parte humana, pero también se supone que debe plantearse la parte comercial. Feli, la minería, el caso de Haití tiene un 2% de bosque en detrimento total y de aquí estamos abasteciendo el carbón con nuestros árboles abasteciendo a Haití, porque vienen aquí y se abastecen ahora porque no tienen bosque. Se plantea la minería como un eje determinante para el Estado dominicano y es destruir realmente, afectar, impactar lo que es la parte agrícola, que la estamos planteando como una sostenibilidad como país. Entonces la minería desde el punto de vista económico es transitorio, te destruye todas las vegetaciones, te impacta toda la parte del agua, te impacta la agricultura. Entonces la minería, ¿qué ha aportado desde el punto de vista económico y la sostenibilidad? Porque se habla del caso de la Barrick Gold como el caso de llegar a un acuerdo, pero realmente hasta qué el precio que tenemos que pagar nosotros por ese acuerdo de esos ingresos. Y de otras mineras que no están produciendo, el caso de Falcón está paralizado y que están, entiendo, auditando el gobierno dominicano de lo que en esa paralización, qué aportó y qué no ha aportado realmente al fisco. Bueno, por eso decía ahorita, entre los logros que hubo del país, por lo menos fue una modificación en las cláusulas principales del contrato. Con la Barrick Gold, y todos recordamos aquella vez cuando el presidente de la República señaló el 27 de febrero que son condiciones inaceptables, siempre recordamos aquellos términos, y para una empresa que no estaba acostumbrada a ese tipo de cosas, que vino aquí creyéndose que aquí esto era un pedazo de tierra de ellos, que nadie lo podía inspeccionar. Bueno, los minerales, dice el informe del Banco Central, el Banco Central en sus estadísticas clasifica los bienes de exportación en 4 grandes renglones, que son las exportaciones nacionales y las exportaciones que no son necesariamente nacionales, son los 2 principales, y luego cada uno los subdivide. Dentro de las exportaciones nacionales comienza con los bienes de origen agropecuario y productos menores. Por ejemplo, ellos clasifican como productos menores los vegetales que exportan de Sabaneta, de Bacuí, de Jimas, Ranchitos, Rincón, por ejemplo, por decir un caso.
Esos son para ellos productos menores. Clasifican también como productos menores las exportaciones de banano, por ejemplo, banano orgánico y banano convencional o biodinámico. Por ejemplo, café orgánico, café convencional, cacao orgánico, café convencional y sus derivados, o sea, también el producto terminado, procesado. Podemos señalarles, mire, que en el 2011, el sector agropecuario, para señalar, para ver para atrás un poco, para que no se vea de improviso. En el 2011, los bienes exportados del país, que fueron unos 7.300 millones de dólares que se exportaron, de esos 7.300 millones, el sector agropecuario aportó el 34%. ¿Sabe cuánto aportó la minería? Cuando la Falcón estaba en plena actividad en el 2011, y estaban también otras mineras más, de mármol y de otros metales, como la plata en este caso también, y aluminio, apenas el 3% en el 2011. Pero no solo eso, que el sector agropecuario empleó más de 500.000 de dominicanos, generó vida y generó sostenibilidad. En el 2012, que ya entraba la Barrigol aquí a exportar también, ya estaba procesando también, y todavía también estaba Falcondo exportando. Bueno, subió un 5%. Eso está incluyendo el oro, ¿eh? Estoy incluyendo el oro, con todo el valor del oro, que se incrementó a unos precios que nunca se había visto históricamente. Y estaba también el ferroníquel, ¿eh? Y otros metales más. Eso apenas fue el 5%. Y el sector agropecuario un 33%. Oye. Y ahora en el 2013, que es cuando la Barrick Gold ha incrementado como nunca, que se registraron más de 35 cargamentos de exportación del oro. Recordemos que hasta julio de este año el oro siempre estuvo en ascenso, hasta más de llegó hasta $1.700 la onza de oro, ¿eh? Y pese a eso, que también la Falcondo, aunque disminuyó sus exportaciones, sí continuó también exportando. Y los demás frentes mineros que se abrieron en el país, apenas fue el 7% y el sector agropecuario el 31%. O sea, lo que quiero decir esto, el sector agropecuario sigue incidiendo y va a seguir porque culturalmente, socioculturalmente, es uno de otros renglones fundamentales, pese a todos los términos que dicen muchísimos periodistas y comunicadores, enganchados a comunicadores, plagosos en los medios. El sector agropecuario sigue siendo decisivo en la generación de empleo, en la generación de riquezas, en la generación de dólares para la República Dominicana. Sí, seguimos nosotros teniendo una principalía en el sector agropecuario. En el 2014 va a ocurrir lo mismo. Pero también. Entonces, en conclusión, resumen del año 2013, tuvo puntos muy positivos para el país y el gobierno. Sí, evidentemente, así es. Y punto negativo para cerrar. Bueno, yo pienso que aunque no me gusta hablar de esto, señalo como uno de los puntos débiles nuestros, caramba, es que todavía no vemos la luz en el túnel para el sector energético. Y constantemente estuvo la amenaza de querer incrementar por parte de los generadores las tarifas del sector energético. Creo que otro punto débil ha sido recurrir a los financiamientos externos para resolver cuestiones inmediatistas en el país, hasta para simples acueductos o asfaltar calle en un barrio, o para incrementar las propias reservas internacionales netas de dólares del Banco Central, que hoy que sale ese anuncio, incluso en este momento, que va a terminar en 4.000 millones de dólares, pero con un financiamiento de 463 millones de dólares del BID. O sea, es engañar a nosotros mismos. Es como yo decir, yo tengo en el bolsillo izquierdo 4.000 millones de dólares que me lo prestaron y están pasando por el bolsillo de la mano derecha que me lo prestaron, que yo lo debo y tengo que pagar intereses. Yo creo que eso no es un logro, yo creo que al contrario. La deuda externa entonces... La deuda externa admitida por el Banco Central bajo su sistema de cálculo, hablan hoy, se han sincerado, ya no hablan de los 13.000 millones, hoy se han sincerado un poco y hablan de 27.000 millones de dólares, que la deuda externa nuestra realmente son 36.000 millones de dólares. 36.000 millones de dólares. Estamos hablando casi de un 40% del producto. Un 45% del Producto Interno, del Producto Interno Bruto del país. Okay. Y habrá que destinar el 48% del presupuesto del 2014 para amortizar préstamos y para pagar intereses. O sea, estamos llegando a tope de deuda. Sí, ya estamos casi a punto del default, nosotros estamos. El default no nos ha llegado a nosotros porque estamos con unos financiamientos recurrentes para poder financiar los presupuestos. Y cuando la economía cae en esto, están en una pista en peligro, están en una pista de mucho peligro. La educación y la pobreza. Eso se me quedó ahorita. Yo voy a señalar que finalmente el gobierno dominicano casi cumplió con la ley de cubrir con el 4% del PIB el presupuesto del Ministerio de Educación, y para el 2014 así mismo está contemplado, y finalmente se habló y se inició esta etapa del proyecto de construir unas 10.000 aulas, mejorar las condiciones de desempeño del sector magisterial de República Dominicana, preocuparse por la calidad de la educación inicial, básica e intermedia y la educación superior del país. Por lo menos ya hay una actitud crítica de comprender el problema.
a pesar de que, por otro lado, seguimos con el problema de la pobreza incrementándose a unos niveles increíbles y en las carencias del sector de salud pública del país, que sigue siendo extremadamente carentes. Entonces, en el 2013, el PIB, que hasta septiembre, dice el Banco Central, había crecido un 2.90%, la economía dominicana, se estima que terminará en 3.50 el crecimiento de los 12 meses del año 2013. La tasa de cambio que decía que por eso parece que va a terminar, no va a llegar a 44, va a quedar en 43, va a quedar en 42.76 pesos por cada dólar. También los combustibles se han mantenido estáticos, aunque debieron descender, porque para esta época es lo normal que desciendan. Los precios de los combustibles parece que mantendrán estáticos. Nosotros también tenemos que señalar que la inflación aparentemente va a terminar, parece ser, en unos 4.80% en este año 2013. Bueno, Félix, pero hay un elemento que no quiero dejar de analizar en el año 2013, que es la delincuencia implicada al tráfico y consumo de droga, y también un elemento que considero neurálgico para la República Dominicana. Estamos viendo la renuncia de muchos fiscales y la renuncia de jueces. Sin justicia no hay desarrollo. En la justicia dominicana, laboral, civil, penal, etcétera, es parte del desarrollo. Sin justicia no hay desarrollo, no hay equidad, no hay igualdad, porque sin justicia nosotros no podemos aplicar la ley o cumplir la ley. Esos elementos, delincuencia, justicia y narcotráfico. Sí, es uno de los retos, yo diría, que nosotros tendremos para el 2014, porque con los niveles de violencia expresados a través del narcotráfico, el crimen organizado, los secuestros, la debilidad institucional en términos de la seguridad ciudadana, el país no tiene un esquema de seguridad ciudadana, un país que carece de policías, un país que carece de seguridad para proteger sus fronteras, aleja a los turistas, aleja las inversiones extranjeras, incluso las propias inversiones nacionales pueden peligrar, o gente en perspectiva tiende mejor a irse a otra sociedad, entonces, porque si no se le garantiza la propia existencia física y la estabilidad de su propia familia, que ese desorden que nosotros vemos en el tránsito, y es uno de los retos. No sé qué habrá que hacer para que los políticos y los decisores entiendan que urge. Es el tema, yo diría, después de la educación, que más urge abordarlo con profundidad. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el ingeniero Félix Díaz, quien es asesor financiero, y que también un elemento básico que vamos a hablar, lo que es tú eres ¿qué, Félix? Ecólogo. Algo que yo estoy planteando en esa parte, y lo planteé al alcalde de La Vega hace un tiempo, que la ciudad de La Vega debe ser la ecociudad, la ecociudad, ejemplo y modelo por lo que nos rodea. Y es un tema que quisiera abordarlo desde el punto de vista de la minería, y un tema que para ti y para mí, que somos defensores y amantes de lo que debe ser la defensa del medio ambiente, y especialmente el caso de Loma Miranda. Vamos a una pausa y regresamos con el ingeniero Félix Díaz. La patria es la tierra y nacemos en ella para hacerla producir y engrandecerla con nuestro trabajo. Ven a la cooperativa Vega Real, que te brinda los más altos intereses por tus ahorros y las más bajas tasas de crédito, con el ideal cooperativo de servir. Hoy, gracias al esfuerzo ejemplar de sus empleados y socios, Vega Real cuenta con más de 1.000 millones de pesos en activos y solvencia incuestionable. Tenemos una cooperativa al servicio del Cibao. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Me enamoré de ti cuando te conocí, de tu belleza y hermosura natural. Escondida en el centro de mi corazón estás, y contigo me siento bien. Hay
momentos en la vida que no se pueden dejar escapar. Y para esos momentos nosotros estamos ahí para satisfacer tus más grandes deseos. Complejo Ecoturístico Casa Club te enamora. Carretera Vallacanes La Vega, teléfono 809-242-6796. La Vega. Te enamora. Analizar la perspectiva y los desafíos del año 2014 es importante para usted como persona, para usted como familia, como sociedad y como país. Por eso vamos a continuar con el ingeniero Félix Díaz para analizar los retos y desafíos de 2014 ante una penumbra que tenemos en la República Dominicana, el petróleo que tenemos que comprar a Venezuela a crédito, el incremento de la deuda externa e interna. Ya hablaba Félix Díaz de alrededor de un 48% del presupuesto nacional y un 45% del Producto Bruto Interno. El presupuesto nacional, que debe ser un presupuesto para el desarrollo de la República Dominicana, de 614,000 millones, implicará ese presupuesto nuevos impuestos para la República Dominicana. La tasa del dólar, ¿qué pasará con la tasa del dólar? Félix hizo una mención muy especial con la tasa activa y pasiva que se refleja en República Dominicana, que todavía es adecuada, está moderada. Y entre otros aspectos, la parte educativa, el 4%, la aplicación del 4%, la educación para el desarrollo de República Dominicana, las exportaciones a los países centroamericanos y otros países, evitando esta situación que se nos está dando con Haití. Félix, tenemos retos, desafíos, mucha perspectiva para el año 2014 y mucha esperanza, porque el dominicano sí vive de la esperanza, especialmente de la parte política. Sí, los caribeños somos muy soñadores, que siempre en medio de las dificultades nos vamos a levantar. Bueno, las autoridades han previsto de que el Producto Interno Bruto, la economía dominicana, registre un crecimiento en el 2014 de un 4.20%, o sea, un poquito más que el año 2013. El CELAR dice que 3.9 máximo. Sí, entonces hablan de un 4.20 y que la inflación llega a 4.80. El presupuesto general de la nación ha sido diseñado partiendo de una tasa de cambio de 44,40. El promedio durante todo el año, o sea, no que arranque así, ni es que termine, tal vez que termine así la tasa de cambio. Vamos a decir que ese es el promedio, pero puede que termine el 45, quizás. Es lo previsto que tiene en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el organismo central que diseña finalmente el presupuesto como pieza cuando lo va a enviar al Congreso Nacional. Entonces el presupuesto, ellos lo diseñaron en un principio para 604,000 millones, luego bajaron a 538,000 y finalmente lo han terminado en 501,000 millones de pesos, el presupuesto general de la Nación del año 2014. De eso, ellos estiman que habrá un déficit de 77,000 millones de pesos dominicanos. Eso equivale al 2.8 del PIB de déficit, es lo que ellos estiman que habría a final de año acumulado. Entonces eso habría que buscarlo con financiamiento externo para poder desarrollar el presupuesto. ¿Habrá más préstamos? Sí, 77,000 millones de pesos están planteando ellos. De déficit, entonces. Sí, cubrirlo con préstamos. Independientemente del desarrollo que se va a plantear con carretera, tú creo que me hacía mención de la carretera Santiago-San Juan, se habla de unos 600 millones de dólares. Así es. Entonces seguiremos endeudando el país para hacer un desarrollo del país. Sí, plantean, por ejemplo, el presupuesto general de educación, del Ministerio de Educación, es de unos 78,000 millones de pesos para poder cumplir con el 4% del PIB en el año 2014. Es el ministerio que tiene el presupuesto más alto. Después le continúa el Ministerio de Salud con unos 37,000 millones. Y la Presidencia de la República, que son unos 57,000 millones de pesos. Esa es la pieza que fue aprobada en el Congreso Nacional y sobre el cual estoy narrando esas cifras, que fueron con todos los diversos organismos del Estado que tienen que ver con el área de presupuesto. Entonces, plantean en términos generales esos esquemas, que las tasas de interés, tanto activa como pasiva, se mantengan en términos generales muy parecidas al comportamiento que hubo en el año 2013, o sea, un 14% la tasa activa promedio, o sea, para los préstamos, y un 6.5% para la tasa pasiva de las captaciones en certificado en promedio,
es lo que plantean más o menos, lo que entienden los economistas del Estado Dominicano, los diseñadores de presupuesto. Es probable que su financiamiento entonces vengan unos con préstamos de organismos multilaterales como el BID, por ejemplo, o el Banco Mundial, o bancos de Brasil para el caso de construcciones de carreteras. También otra parte será con emisiones de bonos, porque los bonos van venciendo, siempre los que hay emitidos van venciendo y hay que redituarlos. Otros también se acudan a la banca comercial dominicana, a otros al Banco del Estado Dominicano, y así sucesivamente. O sea, que son diversas ventanillas que los estados usan, en el caso del Estado Dominicano, para asumir financiamiento, asistencia crediticia. Uno los van pagando gradualmente, por eso hablo que habrá que destinar el 48% del presupuesto del año 2014, nada más para pagar deudas y préstamos. Esto va en incremento. De un 38 que estábamos en el 2011, ya vamos en 48. Esto va aumentando gradualmente. Lo que se nota es que las recaudaciones fiscales, aunque tienen un crecimiento, no tienen la misma velocidad que el crecimiento de la deuda, ni la misma velocidad que el crecimiento del presupuesto general de la nación. Y por eso es que entonces la brecha se va ampliando. Recaudaciones o ingresos versus gastos. Entonces estamos teniendo, por eso hablaba, que los gastos nuestros se estiman entonces que probablemente ande por los 600 mil millones de pesos. Por eso que estamos hablando de un déficit. Entonces, ¿se planteará reforma fiscal? No, en el 2014, en el 2014 no hay contemplado ese esquema, darle cierta estabilidad, pero parece que en el 2015, o sea, dentro de 2 años, sí habrá otra reforma, pero la reforma la llevan más o menos cada 2 años, la están llevando a un ritmo de 2 años, porque no aguantan si el presupuesto general. Por ejemplo, el caso de la precariedad de que yo hablaba en mi intervención anterior del sistema de salud pública del Estado Dominicano, que no es un secreto, las precariedades, y son precariedades tan extremas que uno le está sintiendo hasta cuando uno va a los mejores centros clínicos privados de República Dominicana. Es decir, uno ve un estado de precariedad inmenso que se le están pareciendo a uno a los hospitales públicos, o sea, se está extendiendo mucho más. Y el propio problema de la violencia. Aquí va a haber que hacer nuevos organismos de seguridad del Estado, especializar cuerpos policiales, como tienen todos los países desarrollados del mundo, porque es que estamos con una policía de la década de los 60 y la delincuencia está más avanzada que nosotros mismos, está en el 2014 ya la delincuencia, entonces eso hay que darle respuesta. Entonces en el 2014 el presupuesto también puede que tenga sus aspectos positivos, porque recientemente, en noviembre, se levantó una veda que tenía nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, con el caso de los vegetales. Entonces sabemos que nosotros los dominicanos tenemos mucha vocación y nuestras tierras son muy fértiles en la calidad de nuestras aguas, más la cercanía del mercado. Tenemos 8 aeropuertos internacionales y tenemos varios puertos marítimos también para llevar las cargas de vegetales en menos de 24 horas que estén en manos de los consumidores, en la cadena de distribución en los Estados Unidos, que también allí están viviendo más de 1.500.000 dominicanos y muchos millones de latinoamericanos que consumen la bangaña, los ajíes, la berenjena china, el cundiamor, las vainitas, el molondrón, en fin, consumen nuestros vegetales que se producen en nuestros campos y van a generar mucho más empleo, van a mover más la economía y van a generar divisas para nuestro país. Ese es un mercado que sigue incrementándose en el caso nuestro. El impacto a la familia dominicana, en la canasta familiar, o sea, estamos hablando de un presupuesto deficitario, estamos hablando de que el gobierno seguirá acudiendo a deuda interna y externa, y tú has mencionado un 45% impacta ese presupuesto sobre el PIB. Un 48% mencionado. Eso es del presupuesto general de la nación. Entonces, sí, si esa deuda interna y externa, un 48%, sigue incrementándose, el impacto a la canasta familiar. Sí, se va a seguir sintiendo. Nosotros por eso es lo que hemos visto. Oye, explícale a la gente la canasta familiar, que hoy estamos alrededor, según el Banco Central, de 23.000 pesos. La sí. canasta familiar, o sea, cuando el sueldo elemental aquí anda entre 8.000 y 9.000 pesos. El presidente Danilo Medina, en su discurso reciente, cuando estaba inaugurando la planta a carbón, la construcción, que hay que hablar de ese elemento, porque 1.200 millones que se estima todos los años para cubrir energía, déficit de energía, subsidio de energía, eso también va a tener un impacto. Sí. Entonces, la canasta familiar y el promedio de personas en República Dominicana a 10.000 pesos el ingreso, con una canasta a 23.000 pesos. Sí. Bueno, es un tema complicado. Es igual como el de la seguridad ciudadana. Aquí, en República Dominicana, por ejemplo, el caso de los medicamentos, que tienen unos precios inalcanzables hasta para la clase media. Los medicamentos, es decir, los medicamentos están viniendo con muchos impuestos de origen, de los países que son fabricados. Aquí tienen impuestos, una serie de impuestos también,
Y eso casi condena a la muerte a muchas personas, porque como vivimos en un país con mucha violencia, el tema de la alimentación, genéticamente nosotros, los caribeños, somos muy afectados por los problemas cardíacos, problemas pulmonares, también por el lugar donde estamos ubicados también en el planeta, y problemas renales. Entonces son medicamentos todos muy caros. Y también el problema de los diabéticos. Son medicamentos muy caros que no están al alcance de la gente más humilde. Y nuestro sistema hospitalario estatal carece de esos medicamentos para ese tipo de pacientes. Eso es el primer impacto que tiene la gente más pobre y la familia, ¿eh? Entonces, en el presupuesto familiar. Y los alimentos nuestros tienen un alto componente importado, porque los fertilizantes casi todos son, la materia prima son importadas. Aquí lo que tenemos son mezcladoras de fertilizantes, ¿eh? Y el caso de los propios pesticidas. Entonces, por eso es que vemos nosotros que la mayoría de los componentes, de los ingredientes de la canasta básica, salen caros. Y ahora más que el día 2 de enero, el ITEVI será aumentado en varios de los productos esenciales, como el caso del café, el chocolate, la avena y la maicena y la leche. Que el ITEVI había permanecido todavía, aún con la reforma fiscal, se había mantenido baja. Ahora van a incrementar esos productos básicos, pese a que algunas cadenas de supermercados nos han puesto una píldora para endulcorarnos y nos dicen que en el mes de enero, pero el mes de enero no te va a resolver la situación en un solo mes. Y más bien es porque tienen esos inventarios adquiridos de hace 3 meses. Es decir, entonces, ¿qué es lo que es un acuerdo con la DGI, con el Estado Dominicano? No me puede incrementar esos inventarios porque tú lo adquiriste a precios con un ITEVI viejo. Entonces tú lo que estás haciendo es ganar más. Entonces, eso se va a incrementar. Es una situación un poco que uno casi no quisiera ni narrarla, porque lo que puede ser es pesimismo en los amigos televidentes. Pero es la realidad que tengo que señalarla. Y es un reto para que las carnes y los huevos no tengan impuestos, fuera lo correcto. Porque así como los impuestos los pagan los consumidores en su mayoría, también es lógico también que de alguna manera se le compense. Entonces, no tenemos nosotros, todavía no han funcionado el Merca Santo Domingo. La gente cuando va a consumir se lo dice a uno, no, pero allí lo que elimina es una cadena de intermediarios, pero no te quita los impuestos. Te elimina una cadena de intermediarios, pero no te quita los impuestos. Aparte de que eso nada más en Santo Domingo, tú puedes beneficiar a la familia que tiene un mecanismo de transporte para llegar a los mercados, pero no tienes resto porque te pueda llegar allí. Por eso en el 2014, entonces, los desafíos nuestros tienen que ser también que el Estado Dominicano importantice al nivel que merece el tema medioambiental, porque el tema medioambiental se vincula mucho también a las inversiones externas. Nosotros necesitamos inversiones que garanticen el desarrollo de capitales, el retorno a quienes se arriesgan a venir a nuestro país, que garantice el desarrollo también humano y que garantice sobre todo el desarrollo armónico con el medio ambiente. Porque aquí vienen muchos, en el caso de los generadores eléctricos y en el caso de los mineros, bajo lo entendido, que aquí no hay ley, ni hay autoridad, ni nada. Entonces, cuando nosotros tenemos que rebelarnos como población, ahí viene el conflicto, empiezan a invertir en periodistas, en comunicados, a hacer comunicados que no, que se está atentando contra la inversión. No, se está atentando contra la seguridad jurídica de nosotros, los 10 millones de ciudadanos que vivimos aquí, y los hijos de nosotros y los nietos de nosotros que van a vivir aquí, porque nos están prestando esta etapa para vivir nuestros descendientes. Entonces tenemos que actuar como ciudadanos responsables. Nada más no es de consumo responsable, vamos a ver de ciudadanos que actuamos con responsabilidad ante la vida y ante Dios. Entonces el tema ambiental que no nos han hecho ver, sobre todo el caso de La Vega. La Vega ha pagado una cuota muy alta con la explotación minera en Loma Ortega y en Pontón. Oye, todos los arroyos que nacían allí desaparecieron. Hoy día el río Pontón es un río cuyas aguas son inadecuadas para el consumo humano o agropecuario, ¿eh? Entonces, fruto de la explotación minera, fruto de la inconsciencia y de que favorecieron aquella vez y aplaudieron como Guacanagariz que nos derribaran los bosques de Loma Ortega. Entonces, con el caso de Loma Miranda, que es lo que más se nos vincula, que ha sido un tema de actualidad, que por más que quisieron ocultarlo, fue uno de los temas esenciales, elementales, en la opinión pública de la República Dominicana. Y por eso vemos a diario en internet que de todos los rincones del país, como ya todas las redes sociales y el internet facilita la construcción de páginas, nosotros nos ponemos a ver constantemente de Atomayor, de Rey, de Monteplata, de Azua, de Pedernal, y agradecemos mucho a los... No, pero tener, Félix, escúchame que te interrumpa, tener un 85% de la percepción de la gente para la defensa de esta Loma Miranda, sí. Esto tiene una implicación para el Estado Dominicano, que por consecuencia te iba a preguntar la irresponsabilidad y la adecuación de las leyes a la Constitución de la República. Si se está exigiendo un derecho ambiental constitucional, si la soberanía popular, como hablan los artículos 2 y 4 de la Constitución de la República, hay leyes que están obsoletas, la Constitución se fue avanzada, las leyes se quedaron atrás y el pueblo está exigiendo el derecho que tiene. Bueno, también, Daniel,
a propósito que como Loma Miranda, de hecho para nosotros ya es un parque nacional. No solo porque la Cámara de Diputados lo haya aprobado en primera y en segunda lectura, no, sino es por lo que los bienes que produce Loma Miranda, los ecosistemas que hay contenido allí. De hecho, para nosotros reúne todos los requisitos que establece la Ley de Medio Ambiente y la Ley de Área Protegida, ambas leyes. Entonces, de hecho, para nosotros es un parque nacional, por eso en nuestros escritos así lo señalamos, es un parque nacional. Ah, bueno, que el país tiene demasiada área destinada a parques nacionales. No, no es tanta. No es tanta. Nosotros apenas tenemos en nuestro territorio apenas el 27% de nuestra área dedicada a áreas protegidas. Oye, otros países como el caso de Costa Rica tiene un 39, Guatemala tiene un 41, Cuba tiene un 36. Entonces, en los parques nacionales, esos manchas de bosque que le quedan a la República Dominicana, por ejemplo, en el caso del Parque Nacional José Armando Bermúdez, es que nace el río Yaque del Norte y el río Bao. Allí es que nace el Yaque del Sur. En la Reserva Científica de Ébano Verde es que nace el río Camus y nace el río Jatubey. En la Reserva Científica de Valle Nuevo es que nacen los principales arroyos que nutren de agua, el río San Juan de la Maguana. En el Parque Nacional Nalga del Maco es que nace el río Mao. En el Parque Nacional Isabel de Torres es que nace el principal río, el río Camus, que también es otro río Camus, mellizo, de la provincia de Puerto Plata. En la reserva de Quitespuela es que nacen los principales ríos que abastecen Anagua de agua y la parte norte de San Francisco de Macorís. No, pero acuérdate, Félix, que bueno, a los amigos televidentes que puedan entender el tema, el agua es imprescindible para la vida. Y te estoy hablando de la reserva, pero está hablando del agua. Independiente de la biodiversidad, y entiendo, Félix, que es un tema que lo podemos tratar en un segmento posterior. La biodiversidad, lo que representa nuestra biodiversidad en una isla, el caso de Haití, República Dominicana, donde aquella media isla tiene un 2% y nosotros tenemos un 27%, que debió ser el 50% para garantizar la vida futura de la isla completa. Somos nosotros que vamos a garantizar la isla, no es Haití que nos va a garantizar a nosotros. Entonces, escúchame, Feli, otro elemento que yo vi en Costa Rica, que tú hiciste mención en Costa Rica, los estudios científicos que hay que hacer con esa biodiversidad, tal vez para cura del cáncer, para cura del SIDA, para cura de tantas enfermedades, es con la biodiversidad que se hacen los estudios. Sí. Que aquí no tenemos como laboratorio en esa área protegida todavía. Pero gracias a la Academia de Ciencia y a esos hermanos dominicanos, científicos dominicanos en las diversas áreas, biología, taxonomía, geología, mineralogía, metalurgia, abogados especialistas, que de forma gentil como ciudadanos han servido tanto en varios temas del país, y dentro de ellos ha incluido a Loma Miranda. Loma Miranda y ellos han descubierto decenas de especies que se creían extinguidas o que no se sabía que existían, que nada más existen en Loma Miranda. Y que de allí muchas de las enfermedades y muchos de los medicamentos vienen de esas plantas precisamente. Entonces, en el 2014, el reto principal de nosotros es que a la mayor brevedad en el primer trimestre ya Loma Miranda definitivamente sea parque nacional y que a los necios desistan de la realidad, de chocar con esta realidad, y que no hay forma de evitar de que Loma Miranda siga sirviendo para el desarrollo del país. Hay un tema que yo quiero que me lo ponga de perspectiva y retos, la disciplina ciudadana con educación. Sí, yo escribía en el editorial de este lunes 30 de diciembre, precisamente, que el reto, dentro de los retos que esperamos, el país que tiene, porque tenemos que plantearnos metas, esperanza, expectativas para el 2014, es lograr de que nosotros los dominicanos aprendamos a respetar las leyes y normas. Todos. No pensemos en lo demás, sino vamos a poner el dedo índice sobre nuestro pecho. ¿En qué medida nosotros estamos cumpliendo con las leyes de tránsito, con la colocación de los desperdicios sólidos y líquidos, con el respeto en términos del silencio, la paz, la armonía, la convivencia en la calle, en el sector, en el campo donde vivimos, con el respeto a la familia, con el respeto a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras amistades, con la armonía familiar, con respeto a todo el conjunto de leyes, que será la mejor forma de nosotros transmitir ejemplos de paz para nuestro país. Félix, ningún país, el caso nuestro, que es muy diferente al sistema cubano, nuestra Constitución habla de un Estado de derecho social y democrático, Yo entiendo que todavía no hemos entendido, los dominicanos, que tenemos el derecho constitucional, no se ha educado a la gente. Entonces, en esos valores fundamentales, que no habla de democracia, entiendo qué pasará con República Dominicana, porque todavía es sálvese quien pueda y haga lo que usted quiera. Y tú has hablado de la disciplina ciudadana.
¿Qué liderazgo seguir realmente para una democracia fuerte en República Dominicana? Bueno, hoy como nunca se mantiene emergido siempre el liderazgo de las iglesias, por eso, porque la decadencia moral y ética del sistema de partidos políticos y sus propios, que se llaman dirigentes, aunque don Juan Bosch decía que para ser dirigente había que dirigir gente, si usted no dirige gente, usted no dirige nada, está más cuestionado, más puesto en tela de juicio, y sin embargo, la iglesia mantiene ese estandarte de seguridad, de predicar siempre con el ejemplo, de enseñar los buenos valores, porque la iglesia siempre lo que te dice es cómo hacer las cosas bien en la sociedad, cómo proceder bien. Te lo digo porque quizás tú y yo, Yanni, y muchos de los amigos televidentes, somos alumnos, somos hijos de la iglesia y agradecemos muchísimo. Eso al margen que haya gente que crea o que no crea, sea agnóstico. Yo siempre lo señalo, ¿no? La iglesia es lo que te va a dar buenos consejos y buena orientación siempre a emergir ese liderazgo. Indudablemente que esto hay que llevarlo al tema de la educación. En la escuela, porque después de la familia, la escuela es la otra familia elemental, esencial para imprimir los valores que nosotros como ciudadanos, para construir una nueva ciudadanía, porque es como si aparentemente hay una generación que la sociedad ya no puede contar con ella porque todo lo ha perdido, y no hay forma de garantizar de que tú puedas transformar la forma de comportarse y de conducirse de esa generación adulta que luce desenfrenada prácticamente, ha convertido el país casi en una especie de Sodoma, aquellas antiguas ciudades de Israel, de Sodoma y de Gomorra, a la que parece ser que tendrá que venir un Moisés entonces y darle el tratamiento que Moisés le dio aquella vez. Es lo que parece, si yo fuera predicador te dijera eso, pero yo no voy a aspirar a eso, sino vamos a ver entonces desde el punto de vista de la educación, o lo que decía don Bosco, del método preventivo, que el amor es la base, lo esencial. Como dice ese gran poeta Silvio Rodríguez, solo el amor puede más que el propio barro, su fuerza, así que es lo elemental. Parece ser por lo que nosotros vamos a tener que partir entonces, para nosotros pensar en enderezar la sociedad por el ritmo que va nosotros. Entonces en el 2014 es un año que desde un principio podemos nosotros como reto y como desafío ponérnoslo como promesa inmediata a nosotros cumplir. Félix, en resumen, para ese amigo televidente, ese señor, señora, joven que está ahí, esa familia, enumérame rápidamente los 3 elementos más importantes para esos retos y desafíos, pero a esa familia que está sentado viendo este programa especial con motivo del fin de año. Bueno, luchar nosotros lo principal, primero porque este es el país nuestro, amar este país, amándolo es comportándonos bien, con las leyes, normas, conducta ciudadana, y normas que no están estipuladas en ninguna ley, pero que el sentido común nos dice a nosotros cómo tenemos que actuar. Pienso también nosotros seguir revalorando el tema de la educación, desde cualquier óptica que sea, y entiendo esencial también para el desarrollo del país, el fortalecimiento de las cooperativas. No importa que sean cooperativas cerradas de una empresa, de un grupo escolar, o una cooperativa abierta como la cooperativa Vega Real. Nosotros seguimos afiliando, nosotros seguimos fomentando la cultura del ahorro, ahora que el sistema bancario tradicional, clásico, ha venido con ideas que son muy del sistema cooperativo a fomentar, a tomarla para ellos. No importa quién la dé. Lo importante es fomentar la práctica de los valores desde el punto de vista del ahorro, porque es el mejor mecanismo de nosotros resolver nuestros males ancestrales y es la única forma de nosotros salir de la pobreza externa. Bueno, agradecer a Félix Díaz, ingeniero Félix Díaz, que nos acompañó en esta evaluación del año 2013 y perspectiva, desafío y reto del año 2014. Ya se ha enumerado claramente la parte económica, la parte social, la parte educativa. Agradecemos a todos ustedes, amigos televidentes, que nos han acompañado en esta evaluación. Y acuérdense que tenemos 3 economías y la economía siempre está en crisis, la economía privada, la economía pública y la economía social, la cual Félix y un servidor queremos fortalecer cada día más porque la economía primero la gente, pero sin descuidar nuestra ecología. Bueno, Félix, resúmeme la parte de, yo hice una pregunta, una interrogación en el mediado del programa, la ecociudad, un tema que me gustaría profundizar mucho y especialmente en las alcaldías, que empiecen a definir la marca ciudad. El caso nuestro que estamos rodeados de montaña, somos una ciudad agrícola y que vemos que se hacen urbanizaciones y quitan todo del medio, de urbanizaciones donde está la parte productiva, realmente debe planificarse el ordenamiento del... Este problema lo tiene casi, vamos a decir, todo el Valle del Cibao Central, porque lo mismo que ocurre en San Francisco de Macorís, La Vega, Salcedo, Moca y la parte este de Santiago. Es decir, que es lo que
Es lo que alimenta a la República Dominicana, porque si usted se pone a ver de dónde sale la mayor parte de los componentes de la canasta alimenticia. Entonces La Vega, en este caso, que es una provincia grande, que es la cuarta provincia más poblada de la República Dominicana, y en ese mismo orden tiene mucha demanda de bienes y servicios, y que su economía tiene que seguirse desarrollando a partir de inversión en el campo agroindustrial, ecoturístico. Entonces hay que apreciar esa riqueza que tenemos para nosotros categorizarla como marca provincia, y luego que cada municipio plantee sus propias estrategias para valorar esas riquezas naturales, esa riqueza a partir de las áreas protegidas, de la biodiversidad, de sus fuentes acuíferas, de la fertilidad de sus suelos, del desarrollo de más agroindustria todavía para generar más empleo, para que vengan más turistas a la provincia de La Vega, a contemplar la diversidad arquitectónica, nuestros monumentos históricos, nuestra cultura, nuestras tradiciones folclóricas que nos caracterizan también. Entonces, a partir de esas prendas, nosotros no tenemos que ir a buscar fuera. La Vega tiene demasiadas riquezas con que enarbolarla y ponerla, convertirla en marca de cada municipio y en la marca provincia. Bueno, gracias amigos televidentes. Estuvimos con el ingeniero Félix Díaz, ecólogo, financista, quien tuvimos esta evaluación. Gracias por acompañarnos en este programa especial.